Lo que está pasando en el estrecho de Hormuz en este preciso momento no es una simple noticia de geopolítica que se puede ignorar con el café de la mañana. Lo que está pasando es el quiebre visible, real y documentado de un orden mundial que llevaba décadas operando bajo reglas que Estados Unidos escribió, impuso y defendió con portaaviones. Y ahora mismo, en abril de 2026, un buque chino con sistemas de guerra electrónica acaba de cruzar ese bloqueo naval que Washington declaró, como si las órdenes del Pentágono fueran simplemente una sugerencia. Eso, amigos, no es un accidente, eso es un mensaje. Y si uno no entiende ese mensaje, va a despertar un día sin entender por qué el mundo que conocía ya no existe. Porque lo que estamos viendo no es solo un barco cruzando un estrecho de 34 kilómetros. Estamos viendo el inicio del fin de la hegemonía naval americana tal como la conocemos y estamos viendo a China decirle al mundo entero, en silencio pero con una claridad brutal, que las reglas del juego están cambiando. Y ese cambio, nos guste o no, nos afecta a todos los que vivimos en este país. Empecemos por el principio, porque si queremos entender lo que realmente está ocurriendo en el Golfo Pérsico, necesitamos un poco de contexto histórico honesto, sin propaganda, sin los eufemismos que la televisión corporativa usa para que la gente no entienda la magnitud de lo que está sucediendo. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña militar contra Irán. No voy a entrar en el debate de si esa decisión fue correcta o incorrecta. Eso es un tema aparte. Lo que sí voy a decir es que las consecuencias económicas de ese ataque fueron inmediatas, devastadoras y globales. Irán, en respuesta, hizo lo que llevaba años amenazando con hacer. Cerró el estrecho de Hormuz. Y cuando digo cerrarlo, no estoy hablando de cerrarlo de manera simbólica. Estoy hablando de la Guardia Revolucionaria Islámica atacando buques comerciales, lanzando drones contra petroleros, instalando minas marinas en el paso más estratégico del planeta y declarando que ningún barco pasaría sin su permiso. Por ese estrecho de apenas 34 kilómetros de ancho, fluye el 20% del petróleo y el gas que consume el mundo entero. Cuando ese paso se cierra, el planeta entero siente el golpe. Y el golpe fue brutal. El precio del petróleo Brent disparó por encima de los $126 por barril en cuestión de días. Las grandes líneas navieras del mundo, Maersk, Hapag-Lloyd, CMA, CGM, MSC, todas suspendieron operaciones en la zona. El tráfico por el estrecho, que normalmente registra alrededor de 138 tránsitos diarios, colapsó a menos del 10% de esa cifra. Las cadenas de suministro globales comenzaron a crujir. Los precios de los fertilizantes, que también dependen de ese corredor, comenzaron a subir. Las economías más vulnerables del mundo, las que ya estaban al borde, empezaron a sentir el impacto de lleno. Todo esto en pocas semanas, no en meses, no en años, en semanas. Eso nos dice algo fundamental sobre cuán frágil es el sistema económico global que hemos construido, un sistema que depende de que un puñado de estrechos marítimos funcionen sin interrupción para que el mundo siga girando. Ahora bien, Washington no se quedó quieto. Estados Unidos respondió con lo que los militares llaman una operación de bloqueo naval. El 13 de abril de 2026, el Comando Central norteamericano desplegó la mayor fuerza naval desde la invasión de Irak en 2003. 3 grupos de combate de portaaviones, 21 buques de guerra, más de 100 aeronaves y unos 10.000 efectivos militares. La declaración oficial decía que el bloqueo aplicaría a todos los barcos que entraran o salieran de los puertos iraníes. Trump, en sus publicaciones en Truth Social, fue más dramático, diciendo que ningún barco que pagara peajes ilegales tendría paso seguro en alta mar. El mensaje era claro: Washington estaba dispuesto a usar su poder naval
para estrangular a Irán económicamente. Y tiene sentido desde la lógica del poder, porque el petróleo financia aproximadamente el 45% del presupuesto del gobierno iraní y el precio de equilibrio fiscal de Irán está estimado por el Fondo Monetario Internacional entre 121 y 124 dólares por barril, mientras que China les compra ese petróleo con descuento a alrededor de 60 dólares. Irán ya estaba en déficit antes del bloqueo. El rial había perdido el 15% de su valor en un mes. La lógica del bloqueo era simple. Si paras el flujo de dinero, paras la guerra. Pero aquí es donde la historia se pone interesante y donde necesitamos hablar de China con la seriedad que el tema merece, porque China no es un actor secundario en este drama. China es, en muchos sentidos, el actor central. Pensemos en esto. China importa alrededor del 40% de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Eso no es una cifra menor, eso es una dependencia estratégica monumental. Y además, China compra entre el 80 y el 91% de todo el petróleo que exporta Irán. Los registros aduaneros chinos reportan cero importaciones desde Irán desde 2022, pero al mismo tiempo las importaciones de crudo llamado malayo alcanzaron 1.3 millones de barriles diarios en 2025, más del doble de toda la producción de Malasia. ¿Qué significa eso? Significa que China construyó meticulosamente durante años una red de evasión de sanciones con banderas falsas, transponders AIS manipulados y transferencias de barco a barco frente a las costas de Malasia. La economía de la evasión no es un accidente, es una política de Estado. Y entonces llega el 18 de abril de 2026 y aparece el COSCO Harmony, un buque contenedor chino de tamaño mediano, cruzando el estrecho de Hormuz con sistemas de guerra electrónica a bordo y atracando en el puerto iraní de Bandar Abbas. Y esto no es un rumor, esto es un hecho documentado. Antes, a mediados de abril, ya habíamos visto al MV Rich Starry, un petrolero de la naviera Shanghai Xuanrun, sancionado por Estados Unidos desde 2023 por comerciar con Irán, cruzar el estrecho en las primeras horas del bloqueo. El barco estuvo un momento en el Golfo de Omán, pareció dar la vuelta bajo presión, pero luego los datos de rastreo mostraron que regresó al Golfo Pérsico. El Pentágono dijo que el bloqueo era efectivo. Los hechos mostraron algo más complicado. BBC Verify identificó al menos 4 buques vinculados a Irán y 3 barcos bajo sanciones que emergieron del estrecho después de que el bloqueo entrara en vigencia. Ningún buque chino fue abordado, confiscado o atacado. Cero. Ninguno. Aquí es donde necesitamos detenernos y pensar como adultos, porque lo que está pasando no es un fallo accidental del bloqueo. Lo que está pasando es una demostración deliberada de los límites del poder naval americano cuando se enfrenta a China. No es que Estados Unidos no tenga la capacidad militar para detener esos barcos, la tiene. El problema es la decisión política de si hacerlo o no, porque detener un barco chino, abordarlo, confiscarlo, eso no es como detener un barco de Malawi con bandera falsa. Eso es un acto que puede escalar a un nivel de confrontación que ninguna potencia nuclear quiere contemplar seriamente. Y Beijing lo sabe, y Washington lo sabe. Y los analistas que están sentados en los cuarteles del Pentágono mirando sus pantallas lo saben. La pregunta no es si Estados Unidos puede parar un barco chino. La pregunta es qué precio está dispuesto a pagar por hacerlo. Y hasta ahora la respuesta parece ser un precio muy, muy alto. Para entender por qué China se mueve con esta confianza en el estrecho, hay que entender la arquitectura completa de su posición. China no llegó aquí improvisando. La 48ª flota de escolta china, que incluye el destructor tipo 052 DL Tangshan, la fragata Da King
y el buque de reabastecimiento Taihu lleva desplegada desde octubre de 2025 en el Océano Índico Occidental, en el Golfo de Adén, cerca de la base militar china en Djibouti. Están a más de 1.500 millas náuticas del estrecho de Hormuz. No están ahí para intervenir militarmente en el estrecho de manera directa. Están ahí para mandar señales, para decirle al mundo: China tiene presencia naval permanente en las aguas que conectan con el Golfo Pérsico. Y esa presencia, aunque no dispare un solo tiro, cambia el cálculo geopolítico de todos los actores involucrados. Eso es lo que los estrategas llaman poder de postura. No necesitas disparar para cambiar el comportamiento de tu adversario, solo necesitas estar ahí, visible, con capacidad real. Y luego están los sistemas de guerra electrónica. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente significativa para entender el siglo XXI, porque la guerra del siglo XXI no se pelea solo con misiles y portaaviones, se pelea con ondas electromagnéticas, con interferencia GPS, con manipulación de sistemas de navegación satelital, con lo que los expertos llaman GNSS jamming y satellite spoofing. Los informes de operaciones marítimas del Reino Unido, el UKMTO, han documentado que el espacio electromagnético en el Golfo está siendo activamente manipulado por múltiples actores militares. Los barcos que intentan navegar por la zona no solo enfrentan el riesgo físico de misiles y minas, enfrentan el riesgo invisible de que sus sistemas de navegación sean hackeados, confundidos, engañados. Sus transponders AIS pueden ser manipulados para reportar posiciones falsas. Y un buque chino equipado con sistemas de guerra electrónica que cruza ese ambiente no es solo un buque comercial, es una plataforma de inteligencia, es un laboratorio de recolección de datos sobre los sistemas que Estados Unidos usa para controlar ese espacio marítimo. Y esa información, amigos, vale más que cualquier cargamento de contenedores. Hablemos ahora de la dimensión económica, porque es aquí donde la crisis del estrecho de Hormuz deja de ser un problema lejano y se convierte en un problema que afecta el bolsillo de cada familia en este país. El estrecho no es solo un problema de petróleo, es un problema de fertilizantes, de alimentos, de componentes electrónicos, de cadenas de suministro que se interconectan de maneras que la mayoría de la gente no imagina cuando va al supermercado. Cuando el tráfico por el estrecho cae al 10% de lo normal, las empresas que dependen de esas rutas tienen que redirigir sus barcos alrededor del Cabo de Buena Esperanza en África, lo que agrega entre 10 y 14 días al tiempo de tránsito y costos enormes en combustible, seguros y tiempo. Esos costos no los absorben las navieras en silencio, los trasladan a los precios y esos precios llegan al consumidor final, a ti, a mí, a la familia que está pagando ya la hipoteca con dificultad, que ya está ajustando el presupuesto de los comestibles, que ya está sintiendo la presión de la inflación que no termina de ceder. Y lo que hace China en este contexto es absolutamente revelador de cómo Beijing piensa el poder económico. Mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, salía a llamar a China un socio poco confiable por no liberar sus reservas de petróleo para aliviar la escasez global, China seguía acumulando, siguiendo comprando petróleo iraní a precios de descuento, siguiendo construyendo reservas estratégicas. Eso no es irresponsabilidad. Eso es una estrategia de largo plazo ejecutada con paciencia y disciplina. China entiende algo que Washington parece haberse olvidado en medio de su obsesión con la presión de corto plazo. En la economía geopolítica del siglo XXI, las reservas de energía son armas estratégicas, no simplemente mercancías que se venden cuando el mercado las necesita.
y mientras todo esto ocurre, hay una dimensión que pocos medios anglosajones quieren discutir abiertamente, pero que es absolutamente central para entender por qué este conflicto tiene la intensidad que tiene. Esa dimensión es el petrodólar. Cuando Irán, antes del bloqueo, empezó a cobrar peajes de más de $1 millón por barco en el estrecho, lo estaba haciendo en yuanes y en criptomonedas, no en dólares. Y cuando Beijing declaró que sus barcos seguirían operando en el estrecho porque tiene acuerdos bilaterales con Irán y que esas transacciones se harían en yuanes, estaban tocando el nervio más sensible del poder económico americano. El sistema del petrodólar, que lleva operando desde 1974, es el mecanismo por el cual Estados Unidos mantiene la demanda global del dólar y puede financiar su deuda a tasas que ningún otro país del mundo podría sostener. Si el petróleo empieza a comercializarse sistemáticamente en yuanes, si el petroyuan reemplaza al petrodólar como mecanismo de intercambio en los mercados energéticos globales, el fundamento sobre el cual descansa la hegemonía financiera americana se erosiona. No de golpe, no mañana, pero se erosiona. Y eso explica con una claridad que ningún análisis de política exterior superficial logra capturar por qué Washington puso 3 grupos de portaaviones en el estrecho. No es solo por el petróleo, es por el dólar, es por el sistema monetario que financia el modo de vida americano. Ahora bien, ¿cuál es el papel de Irán en todo esto? ¿Y por qué es importante no reducirlo a una caricatura simplificada dentro de este sistema complejo? Irán no es simplemente una pieza pasiva en este tablero geopolítico, no es un objeto que solo recibe decisiones externas sin capacidad de respuesta propia. Irán tiene su propia lógica estratégica, sus propias prioridades de seguridad nacional, sus propias estructuras de poder internas y su propio margen de maniobra, aunque ese margen sea limitado y esté condicionado por presiones externas constantes. Las conversaciones de Islamabad, mediadas por Pakistán, fracasaron porque las demandas de ambos lados son fundamentalmente incompatibles en su estructura básica, no solo en sus detalles. Washington quiere que Irán abra el estrecho, abandone el programa nuclear y acepte una serie de concesiones de seguridad que en la práctica significarían la capitulación estratégica del régimen iraní, una redefinición profunda de su soberanía. Irán, a través de su negociador principal, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Said Khatibzadeh, declaró que renunciar al uranio enriquecido es, en sus palabras, algo fuera de toda discusión, una línea roja absoluta. El estrecho permanecerá bajo control del CGRI hasta que el bloqueo sea levantado. Y no es una posición formulada como táctica menor de negociación. No es una concesión inicial ni un punto de partida flexible. No es una posición negociable, dicen. Es una cuestión de supervivencia del Estado, una condición que definen como existencial dentro de su propia lectura estratégica de la situación regional. Y en ese empate estratégico, en esa situación de bloqueo recíproco, donde ninguna parte puede imponer completamente su voluntad sin costos enormes, China observa, maniobra y avanza con una lógica propia, porque el empate le conviene dentro de su cálculo de largo plazo. Cada día que el bloqueo continúa, China compra más petróleo iraní a precios de descuento en comparación con mercados abiertos más competitivos. Cada día que las navieras occidentales redirigen sus rutas alrededor de África para evitar el riesgo del estrecho, las navieras chinas que tienen acceso preferencial al estrecho ganan ventaja competitiva en términos logísticos y de costos. Cada día que la incertidumbre geopolítica aumenta los precios globales del petróleo, China, que tiene reservas estratégicas masivas y capacidad de absorción interna, está en mejor posición relativa
que muchos de sus competidores que dependen de mercados más expuestos. Y cada día que Estados Unidos está atrapado en la lógica de la confrontación militar en el Golfo, está distrayendo recursos, atención y capital político de otros escenarios donde China está avanzando de manera sostenida, incluyendo el Mar de China Meridional, donde Beijing bloqueó el banco Scarborough mientras toda la atención del mundo estaba puesta en Hormuz, en un desplazamiento estratégico de foco global. ¿Eso fue una coincidencia o es parte de una estrategia más amplia de aprovechamiento de distracciones geopolíticas? Los analistas serios no lo creen porque entienden que en sistemas multipolares los actores observan no solo lo que ocurre, sino también dónde está la atención de los demás actores en cada momento. Lo que estamos presenciando, y necesitamos decirlo con claridad y sin ambigüedad, es la primera crisis geopolítica verdaderamente multipolar del siglo XXI, una crisis que no se parece a los patrones simples del pasado reciente. No es una crisis donde hay un superpoder dominante y actores secundarios que reaccionan pasivamente a sus decisiones siguiendo un guión preestablecido. Es una crisis donde múltiples actores con poder real, con capacidades militares reales, con intereses económicos enormes y divergentes, están compitiendo simultáneamente con estrategias distintas en el mismo espacio geopolítico global. Y esa competencia multipolar produce resultados que ningún actor puede controlar completamente, porque cada decisión desencadena reacciones en cadena en múltiples direcciones. Estados Unidos no puede controlar completamente lo que hace China ni anticipar todas sus respuestas estratégicas. China no puede controlar completamente lo que hace Irán ni determinar sus decisiones internas o regionales. Irán no puede controlar completamente las reacciones del mercado global, que responde a expectativas, temores y especulación. Y el mercado no puede controlar los efectos humanitarios de lo que está sucediendo en las economías más vulnerables del mundo, que son precisamente las que menos tienen que ver con este conflicto y sin embargo más sufren sus consecuencias estructurales. Y esa desconexión entre responsabilidad y sufrimiento es uno de los rasgos más importantes del sistema actual. Quiero hablar también de algo que los grandes medios ignoran sistemáticamente cuando cubren esta crisis, porque están demasiado ocupados contando buques militares, movimientos de flota y calculando probabilidades de escalada en términos estratégicos. Y eso es el efecto humano real de este bloqueo en las economías del sur global, un efecto que rara vez aparece en los análisis principales. Cuando el tráfico por el estrecho de Hormuz colapsa, los países que dependen de las importaciones de energía de los estados del Golfo, que incluyen a decenas de naciones en Asia del Sur, África Oriental y América Latina, se quedan sin opciones asequibles ni alternativas inmediatas. Los precios de los combustibles suben de manera rápida y generalizada. Los costos de producción agrícola suben porque dependen del transporte y la energía. La inflación alimentaria sube en cadena, afectando productos básicos. Y en países donde una familia promedio destina el 40 o el 50% de su ingreso a la alimentación, ese aumento no es una molestia secundaria ni un ajuste marginal. Es una crisis humanitaria en toda regla, una crisis que altera la vida cotidiana de forma profunda. Es una crisis que produce hambre, que produce inestabilidad política, que produce migraciones forzadas, que eventualmente llega a las fronteras de este país en forma de personas desesperadas buscando una vida que el orden económico global les está negando. Y todo esto ocurre sin que esas personas hayan participado en ninguna de las decisiones que lo provocaron.
Así que cuando hablamos del estrecho de Hormuz, no estamos hablando de algo abstracto y lejano en el mapa. Estamos hablando de las condiciones materiales de vida de cientos de millones de personas. Estamos hablando de la estructura misma de la supervivencia cotidiana en gran parte del mundo. Y en ese contexto, la pregunta que deberíamos hacernos no es solo quién va a ganar este enfrentamiento entre Washington y Beijing, como si se tratara de un juego de suma cero entre dos actores aislados. La pregunta más importante es, ¿qué tipo de orden mundial queremos construir sobre las ruinas de este que se está resquebrajando bajo presión acumulada? Porque el orden liberal de posguerra, el orden basado en instituciones multilaterales, en reglas internacionales, en la idea de que el comercio libre y abierto beneficia a todos los participantes, ese orden está siendo desafiado de manera simultánea por todos lados y desde múltiples direcciones. Por el unilateralismo americano que impone bloqueos navales y sanciones, por el autoritarismo chino que construye redes de evasión comercial y nuevas rutas estratégicas, por el nacionalismo iraní que cierra estrechos internacionales como herramienta de presión y por la debilidad estructural de las instituciones internacionales que ya no tienen ni la autoridad moral ni la capacidad operativa suficiente para mediar estos conflictos de manera efectiva. Lo que el Costco Harmony representa cruzando el estrecho de Hormuz el 18 de abril de 2026 con sistemas de guerra electrónica a bordo no es simplemente un acto de desafío comercial dentro de una ruta marítima. Es un símbolo del momento histórico en que vivimos, un símbolo de transición estructural en el sistema internacional. Es la demostración práctica de que el mundo unipolar que existió entre 1991 y quizás 2010, ese mundo donde Estados Unidos podía dictar las reglas del comercio internacional sin oposición efectiva, ese mundo ya no existe. Y lo que viene en su lugar no está definido todavía, no está cerrado ni determinado de forma definitiva. Puede ser un mundo multipolar con reglas negociadas que intentan proteger a los más vulnerables dentro de un marco común. O puede ser un mundo de bloques económicos competitivos donde la ley del más fuerte reemplaza al derecho internacional como principio organizador. La diferencia entre esos dos futuros no la van a decidir los almirantes del Pentágono ni los comités del Partido Comunista Chino. La van a decidir las sociedades, los ciudadanos, la gente que entiende lo que está pasando en profundidad y exige a sus líderes que actúen en consecuencia, que respondan a intereses colectivos más amplios. Y por eso importa entender esto. Por eso importa no conformarse con los titulares superficiales que simplifican procesos complejos. Por eso importa seguir haciendo las preguntas difíciles, incluso cuando las respuestas sean incómodas o desafíen las narrativas dominantes.